ya lo perdiste todo y la única esperanza de recuperarlo se refugia en una sola cosa, ¿estarías dispuesto a dejarla atrás? Muchos hablan del arco de Civil War como uno de los mejores para el desarrollo de Johnny Joestar, pero también me parece injusto que se deje de lado otro de los arcos más importantes en la historia de Johnny y que repercute bastante, al igual que en Civil War, en su desarrollo como personaje. En esta cuarta parte de la historia nos adentraremos en el maravilloso arco de Sugar Mountain, un momento donde Johnny se enfrenta a uno de los dilemas más difíciles en la carrera. ¿Qué pesa más? ¿El deseo de ganar o el peso de la sabiduría de saber soltar? Si aún no has visto las primeras partes de esta serie de análisis de Johnny Joestar, aquí en la descripción y aquí arribita puedes encontrar los enlaces directos a esos videos. Y si ya llevas rato siguiéndome en este viaje donde estamos analizando a Johnny Joestar y su historia, pues bueno, acompáñame a explorar esta nueva etapa de Johnny, que marca el inicio del verdadero corazón narrativo de la historia de su vida, ya que el viaje hacia la madurez finalmente comienza. Tras la dura batalla contra Sandman y el asalto de Hot Pants, Johnny descubre que ella dejó una vértebra del cadáver sagrado en su cuerpo. No solo lo mantuvo con vida, sino que además le permitió conservar su habilidad de stand. Johnny se pregunta por qué lo hizo, pero está convencido de que Hot Pants en realidad no es una enemiga, sino alguien enviada a recoger las partes del cadáver. Mientras estuvo inconsciente, alcanzó a ver en la bolsa de Hot Pants un símbolo de Nápoles, la tierra de Jairo. Intrigado, le pregunta si sabe a quién pertenece realmente ese cadáver que no se pudre. Jairo parece conocer la respuesta, pero se niega a revelarla por ahora. En su lugar, le lanza una pregunta directa: ¿deseas tanto el cadáver como para arriesgar tu vida por él? Johnny con determinación responde que sí. Antes de saber de su existencia, su espíritu estaba muerto. En cambio, ahora siente que ha recobrado la vida. Abandonar este objetivo significaría volver a morir. Johnny sigue aferrándose al cadáver como si fuese su última esperanza. Cree que si logra reunir todas las piezas podrá recuperar su antigua vida, pero sabemos que aunque lo consiga, no necesariamente será así, y quizás en ese intento pierda mucho más de lo que busca recuperar. En ese momento, Jairo detecta movimiento utilizando la rotación de las bolas de acero. 11 jinetes que de alguna forma parecen ocultarse como si fueran uno solo. Ante el peligro, deciden apurarse y dirigirse al lado Michigan, donde se encuentran las orejas del cadáver, para tomarlas y continuar con la carrera antes que estos hombres los alcancen. En su trayecto descubren a una niña misteriosa en el lago, roba una de las bolas de acero de Jairo y corre hacia un enorme árbol. Antes de entrar a este árbol, Johnny descubre que en realidad también se encuentra cerca el brazo derecho, y junto a Jairo especula que posiblemente se encuentra al interior de ese misterioso viejo árbol que parece tener más de 2000 años. Al entrar, la misteriosa chica se presenta como Sugar Mountain y los invita a comer junto a sus juguetes que hizo con la basura del bosque. A Johnny le parece extraña la situación y comienza a sospechar, además que cómo es posible que una niña ciega, vulnerable y sola haya robado con tanta facilidad la bola de acero de Jairo. No obstante, Jairo le dice que aún así, a pesar de su ceguera, logró quitarle su bola de acero y traerla corriendo hasta el árbol fácilmente. Sugar Mountain escucha su conversación y le pregunta a Jairo que si acaso él es el que ha perdido algo dentro de la fuente, y le pregunta que si eso que está en su mano derecha es lo que ha perdido o lo que está dentro de su mano izquierda. Sin embargo, en ambas manos cargaba joyas preciosas, lo que alarma aún más a Jairo y Johnny al preguntarse cómo una niña pudo conseguir eso sola. Le vuelve a preguntar por su bola de acero y finalmente la chica la saca del baúl. Al notar la sinceridad de Jairo, Sugar Mountain lo recompensa entregándole los 3 objetos. Pero no se detiene ahí, comienza a sacar del baúl otros objetos que habían arrojado durante su estadía en el lago congelado, incluyendo la bola que Jairo había perdido y los hongos Matsutake que Johnny dejó atrás. Sorprendido por la extraña situación, Johnny le sugiere a Jairo que abandonen el árbol. Sin embargo, Jairo insiste en continuar, confiando en que las partes del cadáver se encuentran dentro de aquel árbol. Bajo la sospecha de que una simple niña posea tantas joyas, empieza a esculcar ese baúl con cuidado. Sugar Mountain se presenta de nuevo y explica que sus padres siempre están lejos, por lo que ella se queda sola esperando su regreso. Luego decide poner a prueba a Jairo y a Johnny, sacando más objetos extravagantes y tentadores, como un banquete completo. Johnny se pregunta si se trata de una usuaria de stand, pero Jairo le aconseja no precipitarse. Duda de que sea una enemiga, y mucho menos una de los asesinos enviados por el presidente. Jairo le pregunta a Sugar qué habría pasado si hubiera elegido algo que no había arrojado al lago realmente. Sugar le responde que su avaricia le habría costado caro. Ramas del árbol surgirían atravesando su lengua hasta llegar a sus órganos. Finalmente Jairo comprende
depende de la habilidad de Sugar. No se basta con ser honesto, también deben aceptar lo que sí arrojaron a la fuente. Para ambos las pruebas resultan sorprendentemente sencillas, y Jairo es quien más disfruta del proceso, logrando acumular un montón de joyas y dinero gracias a su habilidad. Pero lo divertido se va cuando Sugar pone a Johnny ante una elección: las orejas de conejo que había perdido en la fuente o las orejas del cadáver sagrado. Johnny no puede creerlo, no pensó que lo encontrara tan rápido. Jairo comprende que Sugar y su stand funcionan como un protector divino de las piezas del cadáver sagrado. Sugar le pregunta nuevamente qué había caído en la fuente. Johnny, deslumbrado, empieza a perder claridad. Johnny se queda pensando. Jairo le indica que responda de una vez, pues ya entienden cómo funciona. Sereno, Johnny finalmente dice que fueron las orejas de conejo, pero no es un acto de honestidad pura. Johnny ya sabía cómo funcionaba el stand de Sugar. Al ser sincero, podría quedarse con el cadáver si este fuera real. Cumplida la prueba, las piezas del cadáver se adhieren al cuerpo de Johnny, pero no pueden quedarse a obtener más. Deben conseguir el brazo derecho antes de que los 11 hombres que los siguen los alcancen. Antes de partir, Sugar le advierte a Johnny algo crucial: todo lo que obtuvieron en la fuente, el dinero, las joyas o incluso el cadáver, deben consumirse por completo antes del anochecer, sin dejar nada atrás. Johnny insiste en que podrían devolverle lo que no les pertenece, exceptuando el cadáver, obviamente. Incluso ofrece acompañar a Sugar a un pueblo cercano para que no esté sola, pero ella se niega, ya que debe esperar a que caiga el sol y por fin termine su turno. Explica que no hay opción de devolver los objetos, deben usarlos, o de lo contrario, tanto él como Jairo serán absorbidos por el árbol, como los frutos que esperan su turno. Al observar el tronco, Johnny distingue figuras humanas adheridas a él. Sugar le explica que ahí están sus padres absorbidos por no cumplir las condiciones del árbol. Su padre arrojó una hacha de hierro a la fuente y no pudo consumir a tiempo el hacha de oro que el árbol le había otorgado. Todos los que se quedan atrapados se convierten en frutos, esperando su turno para convertirse en guardianes del árbol. Ahora Sugar cumple ese rol y después de ella vendrán sus padres. Si Johnny y Jairo no consumen todo, ellos mismos se convertirán en frutos y el turno de sus padres llegará. Esta prueba de la avaricia que acabamos de presenciar con el stand de Sugar Mountain o el stand del árbol está inspirada en una fábula clásica, conocida como la diosa del estanque, donde un espíritu no solo recompensa la honestidad de un leñador devolviéndole su hacha de hierro, sino que también le da una plateada y una de oro. Y Araki toma esa premisa y la retuerce para Steel Ball Run, ya que la convierte no solo en una bendición, sino que en una trampa muy cruel. Ser honesto solo es el primer paso, pues todo lo que recibes debe gastarse antes del anochecer o serás absorbido por el árbol. Esta condición convierte la recompensa en un castigo disfrazado, un reflejo directo de los dilemas que enfrenta Johnny, quien debe aprender a soltar lo material y sacrificar ganancias inmediatas para avanzar en su verdadero objetivo. En ese contraste que vemos aquí entre la fábula y la tragedia, esta historia nos muestra que no solo basta con la verdad, también hay que demostrar desprendimiento y convicción frente a la tentación. Johnny deberá aprender esto, ya que se aferra fuertemente al cadáver como si su vida dependiera de él, pero con esa premisa tan riesgosa, ¿será capaz igual de deshacerse del cadáver? ¿Tendrá la fuerza para lograrlo? Johnny le hace saber a Jairo la condición del árbol: deben gastar todo lo que obtuvieron, de lo contrario serán absorbidos. Jairo responde confiado: no será un problema, cree que lograrán cumplirlo. Su verdadera preocupación son los 11 hombres que lo siguen, apenas 30 minutos de distancia. Mientras avanzan por el camino, comienzan a gastar el dinero y las joyas recibidas de Sugar. Intentan comprarle tierras a un hombre, pero este sospecha de sus intenciones. Jairo ofrece entonces un reloj del árbol, pero de repente brotan ramas de sus pies como si el árbol intentara absorberlos. Johnny lo detiene, ya que está indicado que no pueden regalar nada. Debe ser un intercambio justo, de manera que el árbol no los consuma. La regla queda clara: por cada objeto que intercambien, deben recibir algo equivalente o que la otra persona valore de manera justa. Así, logran convencer al hombre no con joyas ni dinero, sino con las simples setas Matsutake, obteniendo a cambio una propiedad en las montañas. Al llegar a la ciudad, intentan gastar el dinero en comidas, bebidas y propiedades, pero todo parece funcionar al revés. Cuanto más gastan, más riquezas acumulan. Mientras negocian la compra de un edificio, Johnny observa a los 11 hombres acercándose por la ventana.
los han alcanzado antes de poder gastarlo todo. De repente Jairo tiene una idea: apostar todo en un casino de la ciudad. En el casino apuesta el rojo en la ruleta y sorprendentemente gana $1000 más. Ahora intenta apostar todo al negro, confiando en su suerte, pero descubre que el encargado de la ruleta hace trampa. El árbol, al ver que incumplieron la condición del intercambio justo, comienza a absorberlos. Las ramas brotan y los inmovilizan, y cuando intentan retirar las fichas de la mesa, unos hombres los apuntan con armas. No pueden moverse. Y la situación se complica aún más con la llegada de los 11 hombres. Johnny utiliza Tusk para disparar la ruleta, haciendo que la ficha caiga en un nuevo lugar. Las ramas desaparecen y ambos pueden moverse libremente. La lucha por la supervivencia comienza. Johnny dispara el primero y junto a la bola de acero de Jairo lo derriban. Sin embargo, Jairo nota algo extraño. Entraron 11 hombres, pero solo hay uno frente a ellos. De pronto, detrás del cuerpo que Johnny acaba de derribar, aparecen dos más y se inicia un intenso fuego cruzado. Otro hombre apunta directamente a Johnny, pero Jairo lo salva en el último momento. Johnny, confundido, no entiende cómo siguen saliendo más hombres del que derribaron, y ahora se suman 6 más, atacando simultáneamente. Deciden retirarse y esconderse. Johnny aprovecha el más reciente poder de su stand, los agujeros que persiguen al enemigo por determinado tiempo, y el disparo de su bala termina viajando a través del pilar hasta que impacta en el enemigo. Y en medio del caos, Johnny por fin descubre la habilidad de los 11 hombres. Emergen de los dibujos en sus espaldas, al percatarse de que solo le queda una uña para disparar y a Jairo 2 disparos con su bola de acero, entiende que el tiempo se les acaba. Un disparo más hacia Jairo y él perderá la conciencia, ya que durante el intenso fuego cruzado fue herido por una de estas balas, lo que ha hecho que esté perdiendo sangre. Sin recursos de recuperación, como el té de hierbas que Johnny toma para acelerar la regeneración de sus uñas, Jairo intenta buscar ayuda. Jairo ofrece el reloj de Sugar, valuado en casi $30,000 a los dueños del casino para que los ayuden, pero Johnny lo detiene. No hay tiempo que perder. Johnny está desesperado. Todo parece perdido. Johnny no encuentra una salida. Está desesperado como en su combate con Pork Pie, donde se vio completamente acorralado y superado por su habilidad de stand. Más hombres comienzan a levantarse entre los cuerpos, pero Johnny ha encontrado una pequeña esperanza. Encuentra en el suelo, a pocos metros de distancia, a un lado de uno de los hombres, una pistola. Cree que si va y la recoge podrán sobrevivir a esto, pero Jairo cree que es un señuelo del enemigo y que si se acerca a tomarla, ellos aprovecharán para dispararle. No obstante, Johnny le dice que es lo único que pueden hacer, aunque sea un señuelo, es su única oportunidad. Pero al final los hombres logran acorralarlos. Johnny dispara su última uña y Jairo también agota sus movimientos. Este último comienza a perder por fin la conciencia. Está a punto de caer por el desangrado. Completamente rodeados, Johnny cree que su final llegó. En su mente cuestiona a Jairo molesto. Se pregunta qué es lo que ha hecho. Si lo hubiera dejado ir por la pistola, quizás hubiera podido recogerla, o quizás no, pero la posibilidad existía. Así como ocurrió con su enfrentamiento con Sandman, Johnny vuelve a encontrarse en una situación que refleja aquellos primeros momentos donde Jairo se negó a revelarle de inmediato el secreto del rectángulo dorado. En ese entonces Jairo no buscaba simplemente retenerle la información, sino obligarlo a descubrir por sí mismo el valor de la perseverancia y la paciencia, y el arte de la observación. Desde el inicio de la historia, Johnny ha sido alguien desesperado por obtener resultados inmediatos. Cada vez que aprendía una nueva técnica, esperaba que ésta le diera frutos al instante. Su hambre por recuperar lo perdido lo empujaba a apresurarse, a buscar atajos. Sin embargo, a lo largo de su viaje con Jairo, ha aprendido que los caminos más largos terminan siendo verdaderamente los más cortos, y que los desvíos, lejos de retrasarlo, pueden conducirlo mucho más rápido a la línea de meta que yendo en línea recta. Y pronto volverá a ser testigo de eso. Cuando creyó que todo estaría perdido, de repente disparos de todos lados llueven hacia el enemigo, y así uno a uno va cayendo, hasta que todos son derrotados. Johnny le pregunta a Jairo qué es lo que acaba de pasar. Luego observa que los hombres que antes los tenían contra la mesa de juego fueron quienes los ayudaron. Jairo le explica a Johnny que utilizó todo el dinero que habían ganado para contratarlos como guardaespaldas, y así acabarán con los asesinos del presidente. Además, que les ofreció darles los títulos de las tierras y propiedades que adquirieron a cambio de salvarles la vida. De esta manera evitó que el árbol ejerciera su poder sobre ellos, ya que fue un trato justo. Por fin gastaron todo lo que obtuvieron del árbol, justo antes del anochecer. Están por retirarse de la ciudad. Johnny sugiere que se apresuren, ya que el próximo enemigo no tardará en aparecer. Cuando de repente Johnny voltea a ver a su amigo y este ya no estaba ahí. Sube la mirada y logra vislumbrar a Jairo estando a punto de ser absorbido por el árbol. Se pregunta cómo es que se está convirtiendo si gastó
gastaron todo en el casino, pero de repente Johnny recuerda que aún les faltaba algo por gastar, algo que todavía no habían usado. Johnny le recuerda a Jairo que aún falta lo que obtuvo en la fuente, las partes del cadáver sagrado. Él no se está convirtiendo en fruto porque esas partes fueron obtenidas por Jairo y por eso su cuerpo está a salvo. Pero su mejor amigo está a punto de ser absorbido y Johnny se rehúsa a usar las partes. Se pregunta si realmente debe desprenderse de ellas, ya que no quiere hacerlo, aunque el sol esté a punto de ocultarse. Johnny se encuentra atrapado en un dilema que refleja todo su recorrido interior. Quiere salvar a su amigo, pero no está dispuesto a soltar el cadáver. No es simple egoísmo, es simplemente miedo a regresar al lugar de donde partió, a ese estado negativo lleno de culpa, parálisis y un sentido de maldición. Perderlo todo de nuevo no sería volver a cero, sería hundirse aún más en el vacío del que le costó tanto salir. Y esa sensación lo define. Comprender que la vida no se trata solo de querer conservarlo todo o deshacerse de todo, que no siempre se trata de elegir de entre estas dos, sino de atreverse a soltar sin caer en la desesperación. En ese instante Johnny lucha por no retroceder, por no volver a la oscuridad, y su deseo de avanzar le revela la verdad de su camino. Solo quien ha tocado el negativo puede entender lo valioso que es llegar al cero, y solo quien acepta el riesgo de perder puede llegar al uno. No quiere deshacerse de las partes que obtuvo del cadáver, son su única esperanza de sobrevivir. Después de arriesgar su vida incontables veces para conseguirlas, no está dispuesto a soltarlas. Jairo, por su parte, está absorbido cada vez más por el árbol. Johnny quiere actuar, pero su egoísmo y necesidad es más fuerte. Se pregunta que si devuelve el cadáver, ¿para qué estaría participando en la carrera? Esta no es solo una lucha contra el tiempo, es la batalla de Johnny contra sus traumas, pérdidas y ausencias. Todo lo que lo ha marcado hasta ahora. Cree que tener el cadáver lo liberará por fin de ese peso, pero ahora está a punto de perder a quien lo ayudó a levantarse, a seguir luchando y convertirse en un mejor hombre, Jairo. Este quizás sea el conflicto más grande al que se ha enfrentado hasta ahora, más desafiante que cualquier pelea física. La batalla es consigo mismo. Perdóname, Jairo. Lo siento. Fueron las últimas palabras que Johnny le pronunció. En el lago, Sugar observa cómo del árbol surge un fruto con Jairo dentro. Se lamenta. Esperaba que ambos pudieran superar el poder de la fuente y que todos pudieran escapar felices, pero de repente ve a sus padres fuera del árbol, mientras el fruto de Jairo comienza a encogerse nuevamente. Todo acabado. Parece que han conseguido agotarlo todo. Por fin podremos salir, dice Sugar. De vuelta en la ciudad encontramos a Johnny llorando. Jairo emerge nuevamente desde la pared donde desapareció y se sorprende al verlo hablando con el hombre que minutos antes intentó asesinarlos en el casino. Johnny le entrega al sicario las piezas del cadáver que obtuvo del árbol. El hombre duda, temiendo que Johnny lo ataque, pero este solo le pide que se marche, que lleve las partes al presidente. Tras mantener la compostura, Johnny no puede evitar que las lágrimas caigan por sus mejillas. Le asegura al sicario que si lo vuelve a ver, lo matará. Ese será su trato. El hombre se va y Johnny se suelta a llorar. Jairo le pregunta si entregó todas las partes y Johnny revela que hizo un intercambio. Las piezas del cadáver por una botella de vino a medias que tenía. Cumplió con las reglas del árbol, salvó a su mejor amigo, pero perdió aquello por lo que tanto sacrificó. Sugar observa y comenta algo clave para el desarrollo de Johnny. Aquel que está dispuesto a perderlo todo es quien, al final, consigue lo que realmente importa. Y eso es una certeza. Esos dos se han ganado ese derecho. Johnny eligió sacrificar todas las piezas que tenía y siente que lo ha perdido todo, pero esa aparente derrota le permitirá abrazar la verdadera victoria más adelante. Después de calmarse, Johnny nota que la nieve cae con más fuerza sobre la ciudad, presagiando dificultades en su camino de regreso. Pregunta a Jairo si quiere beber, recordándole que aún deben terminar la botella de vino, aunque el árbol en realidad ya no los afecta. Jairo, con su habitual espíritu, propone un brindis antes de que lleguen los caballos. Johnny duda, ¿qué sentido tiene celebrar si lo han perdido todo? Jairo le responde que pueden brindar por lo que sigue, por la próxima parte del cadáver. La idea resuena en Johnny y finalmente levantan sus copas, no por lo perdido, sino por la meta que aún los impulsa a avanzar.